¿Recordáis hace 6-7 años cuando salió el Focus RS? Toda la prensa del motor se volvió loca porque este coche era un compacto, tracción integral y que además tenía un modo drift, algo que llamó mucho la atención en la época. De hecho, este coche se hizo súper famoso, apareció en videojuegos y demás, pero sinceramente a día de hoy parece que es un coche del cual se ha olvidado la gente. Por ejemplo, el Civic Type R tan solo salió 2 años después, pero a día de hoy se sigue hablando mucho de él, y así pasa con otros tantos compactos como el Megane o como con el Golf. Así que la pregunta que quiero resolver en este vídeo es: ¿por qué ya no se habla tanto de este Ford RS? ¿Es un coche que no merece la pena? ¿No era tanto como decían? ¿O simplemente es que es un coche ya antiguo? En este vídeo os voy a enseñar el coche por completo, lo voy a conducir y os voy a sacar mis conclusiones. Primero, y para presentaros esta unidad, os voy a comentar la historia del Focus, y más concretamente del Ford Focus RS. El Focus, para la gente que no lo sepa, fue el coche compacto que sacó Ford en el año 98. Era un coche bastante pelón, con unos acabados muy sencillotes, y fue un coche que en el año 2002 Ford decidió sacar dos versiones deportivas, la versión ST y también la versión RS. Ambas versiones tuvieron mucho éxito, con un motor 2.0 litros que tenía mucha rabia, a pesar de ser un motor muy dragón, y la verdad es que fue un coche que llamó mucho la atención. Era un coche con un diseño muy macarrilla, tanto por los parachoques como por las llantas en 17 pulgadas, y tuvo mucho éxito a principios de siglo. Y además de todo esto, Ford hizo muchos esfuerzos en los rallies para ganar con este coche, aunque desgraciadamente no se llevó ningún mundial. Pero de todos modos, con esta primera generación, Ford dio en el clavo, sacando un coche barato y atractivo para el público joven, y también sacando un coche bastante rápido y radical en comparación a los compactos de la misma época. Y es por ello que Ford, con sus versiones deportivas ST y sobre todo con la versión RS, Rally Sport, ya marcó el camino de las siguientes generaciones y además se ganó un nombre. Y a partir de ahora, Ford no era una marca solo generalista, sino que también era una marca deportiva. Me encantaría hablar de esta primera generación. La versión ST era atmosférica, la RS era una versión turbo, pero al fin y al cabo no me puedo entretener mucho porque tengo que comentar también la segunda generación. Y es que esta segunda generación de Focus entró en el año 2005, y sinceramente el cambio no solo se vio en las calidades, que ya dejaron de ser tan austeras como principios de siglo, sino que además también se dieron los cambios en las versiones ST y RS, dado que ahora el motor pasaba de ser un 2 litros a ser un 2.5. De hecho, era un motor de 5 cilindros que venía de los más veteranos haciendo motores de 5 cilindros. Efectivamente, de Volvo. Y aquí tanto las versiones ST como las versiones RS venían turboalimentadas. ¿Y qué os tengo que decir de este motor? La verdad, no lo he probado nunca en mi vida, no he probado todavía el Focus RS de segunda generación, pero por lo que tengo entendido es un coche que tenía muy buena patada y por lo visto debe ser un motor mítico por tener mucha fuerza y mucho aguante de potencia. Y la verdad es que este RS también ha sido un coche de culto y de renombre, un coche distintivo por su color verde chillón. Ahora bien, esta segunda generación se dejó de producir en el año 2010, y aquí es donde encontramos el primer problema. Pasaron los años 2011, 2013, 2014 y seguíamos sin tener una versión RS, hasta que finalmente en el año 2015 por fin vimos resurgir la gama RS, un coche que salió con 350 caballos y que sobrepasaba en potencia a la anterior generación. Pero ¿pudo superar a la anterior generación? Vamos a verlo en este vídeo, y voy a empezar hablando de la estética del coche. Y lo primero que os tengo que decir, la estética del coche este me encanta. Respecto al Focus normal, la diferencia más notable es el tema del parachoques delantero, con un lip inferior enorme, montones de volúmenes, entradas de aire tanto en los dos laterales como en la parte superior y en la parte inferior. De hecho, si nos acercamos un poquito más, podemos ver que las propias rejillas del coche son todas en metal, no son en plástico, tanto la superior como la inferior e incluso como las rejillas de los laterales. Obviamente, al ser la versión RS, en el parachoques delantero también encontramos el emblema RS y en color azul. Y es que bueno, en este coche tenemos los detalles en color azul porque es el color distintivo del RS MK3, mientras que el color distintivo del RS anterior era el verde. El caso, que como tenemos como color distintivo el azul, pues los frenos también están pintados en color azul. De hecho, tenemos unos Brembo de 4 pistones en la parte delantera y unos frenos monopistón también en color azul en la parte trasera. En la parte delantera los frenos no parecen que sean muy grandes, pero esto es porque las llantas, aunque no lo parezca, son unas llantas de 19 pulgadas, unas llantas enormes, permitiendo así tener un perfil muy bajito. Por cierto, las llantas, como veis, están firmadas por RS. En el lateral tenemos unas taloneras muy bonitas por la parte inferior, y destacable decir que esta versión de RS solo tiene 4 puertas, mientras que la versión anterior tenía 3 puertas. También otra cosa que ha sido una crítica cuando sacaron este modelo es el tema de los nervios traseros, y es que este coche, a pesar de ser muy bonito, los nervios traseros no están ensanchados, mientras que en el RS anterior sí que lo estaban. Ahora bien, ¿qué preferís? ¿Una tracción integral como tiene este coche o unos nervios ensanchados pero tracción delantera como tenía el anterior coche? Pues eso ya depende de gustos. Metiéndonos con la parte superior, tenemos un alerón súper chulo en el que pone RS, y como matiz decir que está pintado en el color del coche, en mate por la parte superior, pero en las versiones Performance está completamente en color negro. Sinceramente me gusta más que esté todo
todo pintado en color de la carrocería, pero ya sabéis que los paquetes siempre un poquito más radicales y demás hacen cosas distintivas para, bueno, simplemente diferenciarse. Y es que, bueno, tampoco encontramos muchas más diferencias con la versión Performance. Por ejemplo, la parte trasera es exactamente igual. Tenemos un difusor que teóricamente es funcional, no lo sé si lo será, pero así lo dice la propia Ford, y también tenemos una doble salida de escape, que por cierto, este escape tiene válvulas. ¿Qué significa esto? Que depende si lo llevamos en el modo normal, el Sport, el Track y demás, las válvulas se abren más o menos y el escape sonará más o menos, y también tiene un sonido de petardeo, el cual está provocado artificialmente, pero la verdad es que agrada bastante. Y el parachoques trasero, aparte de tener el difusor, tiene algún detallín que me ha gustado bastante, como este de aquí. Tenemos el típico plastiquito que sobresale siempre un poco para poder homologar las versiones un poquito más gordas, que tienen un ancho de vías superior. Y la verdad es que, bueno, en general no hay mucha mayor diferencia con las versiones normales. El anagrama de RS, y por lo demás el coche es como los Focus normal. Y ya comentada la estética del coche, antes de meternos con el interior, os voy a enseñar el motor que tenemos en este RS. Tenemos un motor que respecto al anterior ha bajado en cilindrada. El anterior era un 5 en línea de 2500 de cilindrada, y en este caso tenemos un motor 2260, es decir, un 2.3. La potencia en papeles que tiene este coche es mayor respecto a la del anterior Focus. En este caso tenemos un coche con 350 caballos y con un par de 470. Ahora bien, debido a las emisiones y también a la disminución en la cilindrada, este motor EcoBoost no nos entrega una patada tan notable como la del anterior Focus RS. Pero eso sí, a pesar de no tener la misma patada, es un coche que en cómputo es más rápido que la anterior generación. Debajo del vano motor, lo más destacable de este coche, a mi parecer, es la estética que tiene. Y es que, bueno, tenemos una tubería del aire en la que pone RS, y también tenemos un filtro cónico en una caja en la que pone RS. La verdad es que es la primera vez que veo a una marca que de origen ya traigan un filtro cónico y una caja expuesta. Bastante peculiar por parte de Ford. Y ya comentado el motor, pasemos con los interiores. Y bueno, ya estamos dentro del Focus RS, y lo primero y lo que más nos llama la atención, nada más nos metemos, son los asientos. Los asientos que tenemos son unos Recaro CS, que por dentro son en alcántara, la parte externa es en cuero, y bueno, son unos asientos que agarran muy bien, incluso si somos unas personas grandes podemos estar cómodamente en ellos. Y así, como única peculiaridad, aparte de que tenemos la firma de RS y de Recaro, decir que esta versión, al no ser la versión Performance, no tenemos unos laterales que vienen en color azul, pero en sí son los mismos asientos. Ya os digo, aspectos distintivos que saca la propia marca para distinguir la versión de RS normal con la versión Performance. En este caso estamos con la versión RS normal. Dicho eso, vamos a seguir con el resto del coche. ¿Qué es distintivo en esta versión RS? Pues bueno, el emotet del coche, el color azul. Y es que lo encontramos tanto en el panel de la puerta, con unos bordados en color azul, también lo encontramos en las costuras del volante, en el propio volante, con la insignia de RS en la parte inferior, y también en lo que viene a ser el fuelle de la palanca de cambios, dado que encontramos unas costuras en color azul. Y es que aparte de los bordados en color azul y los asientos, las diferencias con las de un Focus normal son bastante pocas. Por ejemplo, el sistema de infoentretenimiento es un sistema que es táctil, no es el más rápido de todos, pero la cosa es que tenemos el mismo en el Focus RS que en el Focus normal, es decir, no tenemos ningún indicador especial de temperatura en la pantalla, ningún medidor de tiempo, que bueno, son cosas que por ejemplo el Megane RS sí que te trae. La única diferencia que sí que encontramos en este RS y que no encontramos en los coches normales es el tema de los indicadores que encontramos en la parte superior del salpicadero. Y es que tenemos la presión del aceite, la presión del turbo y también tenemos la temperatura del aceite. Así que en ese sentido, si metemos el coche en circuito, le queremos exigir un poco más, tenemos la información necesaria para saber si el coche está funcionando bien o si se está sobrecalentando. Quitando ese tema y metiéndonos un poco también con lo que viene a ser la consola central, aparte de ese táctil, tenemos también el volumen y los controles físicos, cosa que a mí en lo personal me gusta mucho más para no distraernos cuando estamos conduciendo. Bajando un poco más tenemos el sistema del aire acondicionado, y en esta parte inferior tenemos un pequeño compartimento de poca profundidad para meter la cartera, el móvil, lo que sea, y también tenemos un compartimento para enchufar un USB. La verdad es que los acabados no son los mejores, el USB está completamente expuesto, pero al fin y al cabo cuando compramos un Ford no queremos los mejores acabados, sino que buscamos otras cosas, concretamente en este coche el rendimiento. Y es que hablando de rendimiento, en la parte baja también encontramos el botón para cambiar los modos de conducción y los controles de tracción. Sobre la caja de cambios, todos los Focus RS tienen una transmisión manual de 6 velocidades. El recorrido, por si tenéis duda, es así.
un recorrido que está bastante bien. Y ya metiéndonos en la parte superior con el volante, que os tengo que decir, es un volante que me ha gustado mucho, sobre todo el tacto que tiene, es una dirección muy precisa, el recorrido es bastante corto, si no me equivoco tiene vuelta y media, de forma que no es un coche para aparcar, pero tenemos una cremallera rápida. Y aparte de tener una cremallera rápida, me ha gustado mucho la dureza. Me ha parecido una dirección que tira más a durita que a blanda, cosa que en coches modernos como este, la verdad es que se ve bastante poco, así que para ser una dirección moderna, me parece que te transmite mucho este coche. Cosa que no me ha gustado tanto, os lo digo ya de antemano, es el tacto del freno. No es que el freno frene mucho o frene poco, sino que el tacto, por lo menos, sí que notaba que cuando pisas muy poquito, frena muy de golpe, y la verdad es que, bueno, te puede llamar un poco la atención el tema de que es bastante sensible el primer tacto del freno. Aparte de todo esto, también quiero comentar el tema de las palancas y, bueno, los intermitentes. Y es que las palancas tienen un diseño súper llamativo, muy futurista, algo rococó yo diría, pero bueno, la verdad es que algo distintivo, que ni malo ni bueno, simplemente algo diferente con los coches que se suelen ver. Y también diferente el tema del tacómetro, y es que en el tacómetro tenemos unas esferas en la parte interior, pero como veis, en la parte exterior tenemos unas formas bastante diferentes, ¿no? Y bueno, metiéndonos con la parte trasera, lo primero de todo, tenemos los asientos, que son también Recaro, con la misma calidad que encontramos en la parte delantera, alcántara en la parte interior, también encontramos el cuero, la firma de Recaro, bordados en azul, los reposacabezas se suben, y la verdad es que me ha gustado mucho en general, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, la calidad del coche. Y es que Ford es una marca generalista y tiene sus cosillas, pero es un coche que todavía no le he visto ningún tipo de grillo. Está bastante bien, la verdad. Respecto a cómo estamos en la parte trasera, la distancia con los asientos es lo que es un poquito peor, pero bueno, incluso con una persona de 1,80 m y pico, como veis, no tenemos mayor problema y no llegamos a tocar, aunque donde más espacio tenemos sin ningún tipo de duda es con el techo. En la parte trasera, al igual que en la parte delantera, encontramos vías separadas con Twitter arriba y los graves abajo. En estas esquinas tenemos un compartimento para meter una botellita de agua, aquí tenemos otro pequeño compartimento y en la parte central una especie de sitio para guardar algún móvil o alguna cosilla. Y en general es un coche que, como veis, es bastante simple. Y como os he comentado, la parte trasera del coche es bastante práctica, pero no podemos decir lo mismo del maletero. Y es que el maletero de este coche, a pesar de ser bastante pesado, no viene asistido, ni viene que se pueda abrir con el mando, ni nada. Y ya no solo eso, sino que la parte trasera en este maletero está muy reducida en espacio. ¿Y esto a qué se debe? A la tracción integral. Y es que, bueno, en la parte inferior tenemos todo el sistema de tracción integral y aparte de eso tenemos esto que parece un maletín de herramientas con tanto compartimento. Tenemos para el tow, para el amplificador de sonido, para hinchar las ruedas. Así que bueno, si queremos un coche súper espacioso, la verdad es que un coche con tracción integral y compacto no es lo que tenemos que buscar. Pero ahora bien, nos hace la función, el portón del maletero es muy grande y a mí, por lo menos en lo personal, si yo tuviese este coche no me importaría tener un espacio reducido a cambio de la tracción integral. Y ahora bien, después de todo esto, ¿cuál ha sido mi experiencia conduciendo este coche? Pues os voy a decir que al probar este coche me he llevado alegrías y también me he llevado decepciones. Voy a empezar con las cosas que me han resultado algo más indiferentes, pero que también me veo en la obligación de comentarlas. Y es que una crítica que se ha llevado este coche es la posición de conducción, especialmente por la altura del asiento. Y es que sí, es verdad, cuando conducimos vamos muy subidos, aunque esto se puede solucionar con unas bases de asiento las cuales bajan la altura del asiento, pero aún así tengo que confesar que la altura sigue siendo muy alta. Pero de todos modos, esto no lo voy a poner como pega, porque al fin y al cabo estamos hablando de un compacto, no estamos hablando de un Taycan o ningún coupé deportivo exagerado, de forma que al fin y al cabo nos vemos condicionados por la propia carrocería del coche. Ahora bien, ¿qué cosas me han importado y qué cosas cambiaría y cuáles me han encantado? Pues voy a empezar por lo que más me ha gustado de este coche, y es que me ha encantado sobre todo la dirección. Y es que la dirección, aparte de ser una dirección precisa, que es lo que se espera de un coche medianamente deportivo, compacto y demás, no solo es que la dirección tenga un recorrido bastante corto, haciéndola más reactiva, sino que además el tacto, la dureza de la dirección me ha gustado mucho. Y es que hay coches modernos que aunque tengan una cremallera rápida y aunque la dirección sea precisa, notas una dirección un poco blanda. Y la verdad es que la dirección de este coche notaba que me transmitía bastante seguridad e información. Otra cosa que me ha gustado bastante es el tema de los modos de conducción, desde el normal hasta el más radical. Notabas que el cambio del acelerador, la respuesta del motor, la potencia, todo ello cambiaba. Si lo metías en modo normal, el acelerador era un poquito más suave, era más modesto, mejorando los consumos, pero si querías un acelerador reactivo lo podías tener. Aunque eso sí, os tengo que decir que la suspensión, a pesar de que la podías poner más dura o más blanda, incluso en el modo más blando era bastante dura para la autopista. Y también me ha gustado muchísimo la suspensión. Y bueno, digo muchísimo, pero no sé si muchísimo del todo. Aquí hago el matiz. La suspensión me parece que es una suspensión idónea si quieres un coche para correr de circuito, tramero. Es una suspensión muy dura, pero a la vez también es una suspensión algo incómoda y rebotona para un coche que venga de serie.
Puntos positivos: si quieres un coche deportivo y no queréis estar liándose a cambiar suspensiones y demás, este coche venía de origen perfecto. Pero también si sois personas que os duele la espalda, que queréis un coche relativamente cómodo y demás, os tengo que confesar que este coche no es el más cómodo de todos. Incluso en la autopista notaba bastante los baches y la dureza de los muelles. Aunque de todos modos esto lo he metido como punto positivo, porque el coche por curva iba muy bien y también nos daba mucha seguridad. Ahora bien, ¿qué cosas no me han gustado? Pues bueno, esto es un detallín pero lo tengo que comentar, y es el tacto del freno. Es un freno que viene obviamente asistido electrónicamente y sinceramente me parecía muy sensible en la primera parte del recorrido, y el tacto del freno, al ser tan sensible, me parece que no es tan idóneo a la hora de querer modular en las curvas y demás. Pero bueno, esto es un matiz que al fin y al cabo es una tontería. Pero ahora bien, lo que no es tan tontería y la mayor pega seguramente que le pueda meter a este coche es el tema del motor. Y es que, a ver, os tengo que decir que este coche tiene tracción integral, agarra muy bien, va muy bien en las curvas, y además el chasis, a pesar de pesar bastante, con casi 1500 kilos de hecho, se sentía un chasis muy juguetón, muy noble, se te iba de culo y lo podías corregir sin ningún tipo de problema. Pero hay que decir que el motor no se quedaba acorde con lo que es el coche. Y es que efectivamente, son 350 caballos y os aseguro de que el coche es muy rápido. Pero la entrega de estos ponis ya no es que fuese muy lineal, sino que era muy laxa. Ya os digo, el coche era rápido pero no daba la sensación de serlo. Aunque ahora bien, comentado todo esto, ¿qué opino del coche? Pues sinceramente el coche me parece una opción interesante. Interesante porque es un compacto, tracción integral, con una tracción integral real, que podemos ajustarla a 50-50 si queremos sin ningún tipo de problema. Es un coche potente y al fin y al cabo es algo distintivo y que no se suele ver. Además en su momento incorporó una cosa que se llamaba modo drift, y sinceramente este compacto con el modo drift funcionaba y hacía un drift que podíamos considerar real entre comillas, mientras que por ejemplo hay coches modernos como el Golf 8 son coches que también han intentado incorporar un modo drift y no les ha salido tan bien incluso años después. Así que en este sentido Ford con este Focus RS saca un coche completamente diferente a lo que se solía ver en este segmento. Pero ahora bien, ¿este coche a día de hoy merece la pena? Pues ahora bien, eso depende de gustos. Este coche me ha parecido un coche fácil de llevar, noble, pero también tengo que decir que me ha parecido un coche un poco pesado. Si buscas un compacto muy radical que te transmita un montón y quieres modificarle por completo, creo que hay opciones más interesantes, pero también os digo que si buscas un coche que tenga una reminiscencia a esos coches de rally antiguos con tracción integral real, quieres un coche que valga para el día a día, quieres tener tus buckets, tus suspensiones buenas y quieres tener todo preparado, este coche es una buena idea, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un coche con 350 caballos. Así que ya os digo que esto al final depende de gustos. Hay montones de coches delantera que merecen mucho la pena, también hay otras opciones muy interesantes, pero lo que sí que os puedo matizar a modo de conclusión es que si estáis dudando entre este Focus RS y otro coche que también cuesta el mismo precio, os quisiera decir que este Focus RS tengo la sensación de que a largo plazo se va a revalorizar, dado que seguramente sea el último Ford Focus RS y por ende sea un coche que se pueda llegar a cotizar. Aunque ya os digo que esto también depende con el coche que lo comparemos. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.